Bueno, vamos a estudiar ahora el concepto de fasor y su aplicación a lo que los circuitos eléctricos de corriente alterna. En primer lugar, pues un poco, digamos, de historia. El concepto de fasor fue propuesto en el año 1897 por Charles Proteus Steines, un ingeniero y matemático polaco, que él presenta un libro sobre teoría y cálculo de los fenómenos de corriente alterna. ¿En qué se basa el concepto de fasor? Muy aplicado en ingeniería eléctrica, electrónica, biomédica, etcétera, en todo lo que tiene que ver con electricidad. Este concepto se basa en la ecuación de Euler, donde nosotros podemos representar un número complejo en una parte real y una parte imaginaria. En este caso, e a la j teta es igual a coseno de teta más j seno de teta, ¿no? Eso ya ustedes lo saben. Por lo tanto, el coseno de teta sería la parte real de e a la j teta y el seno de teta sería la parte imaginaria de e a la j teta. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque nosotros trabajamos en corriente alterna con ondas sinusoidales. O sea, que el voltaje, por ejemplo, se expresa B máximo coseno de omega t más teta. Esa es una expresión del voltaje o de la tensión. Por lo tanto, si aplicamos esta ecuación, podemos decir que B máximo coseno de omega t más teta sería la parte real de B máximo e a la j omega t más teta, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos que la onda de tensión es la parte real de esta onda. Y lo interesante aquí es que este e a la j omega t, como el t va aumentando, eso significa que y a la j omega t realmente es sería como un vector unitario, ¿no? Porque el módulo es 1. Ahora lo podemos verificar. Y como omega t está aumentando, es como un 1 girando, ¿no? Ahora lo especificamos en manera gráfica. Por lo tanto, el fasor, ¿cómo se define? El fasor se define E a la B máximo E a la J teta, es decir, se define sin este E a la J omega t. ¿Y por qué lo definieron así? Porque omega es la frecuencia angular, digamos, es la frecuencia con la que, digamos, B máximo de la JT comienza a girar. Bien, entonces, si definimos B máximo de la JT como el fasor, ahora, como E a la JT se puede expresar también como el ángulo, entonces, el fasor sería un número complejo, ¿no es cierto?, que tendría una parte real y una parte imaginaria, y ya podríamos expresar la onda de tensión como la parte real de B, o sea, del fasor, multiplicado por E a la J omega t. Veamos esto en forma gráfica. Entonces, fíjense, yo tengo una flecha que sería el módulo del fasor. O sea, B máximo coseno de omega t más teta sería una onda que sería así. Pero esta onda la puedo poner como la parte real de Bm e a la j omega t más phi, ¿no es cierto? Este Bm es este de aquí. Este e a la j phi es este desfasaje. Fíjese que en este eje está la parte real. Si nosotros proyectamos la parte real ahora, este vector está girando a una velocidad que es e a la j omega t, o sea que está dando vueltas así, a una velocidad omega t.
Por lo tanto, ¿qué cosa sería el BDT? ¿Qué es la onda sinusoidal? Es la proyección de este vector giratorio sobre el eje real. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando esto estuviera en cero, sería máximo, ¿no? Ahora que está en phi, tiene este valor. Si esto en 90 sería cero. Bueno, entonces, esta es, digamos, nosotros podríamos representar la onda sinusoidal como un vector giratorio. Ahora, la velocidad de giro del vector, que es omega t, como es en corriente alterna, los sistemas tienen frecuencia constante, no es necesario tomarlo en cuenta, precisamente por eso. Por lo tanto, la proyección del vector giratorio, o sea, del fasor giratorio, en el eje real, como función del tiempo, sería la onda sinusoidal. Bien, entonces tenemos un vector giratorio cuya proyección es la onda sinusoidal que ya tenemos, pero tenemos una gran ventaja. Como omega t, como omega es constante, a mí solamente me interesa el módulo y el ángulo de referencia de esa onda. Por lo tanto, esta onda Bm coseno de omega t más phi la puedo representar simplemente como B igual a Bm ángulo phi. Si tuviera otra onda que fuera Bm coseno de omega t, simplemente sería Bm ángulo cero, porque ya no tiene este phi. Bueno, esto hace que lo que se llama fasor, uno lo interpreta como una transformación de esta onda, que es la onda de tensión, digamos. Si yo le aplico una transformación, lo convierto en esto de acá. O sea, le estoy quitando el omega, ¿no? Entonces, una transformación fasorial que aplica una función sinusoidal en el dominio del tiempo, la transfiere a un dominio de la frecuencia. Esto está en el dominio del tiempo y esto está en el dominio de la frecuencia. O también podemos decir que esta es la onda en el dominio del tiempo. Si lo pasamos a fasor, lo podemos representar solamente por este vector con un módulo y una posición. Y ya sabemos que ese vector está girando a una velocidad omega. Por lo tanto, lo que se llama transformación fasorial en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia es verificar la corriente que tenemos aquí como parte real de esta expresión IM a la J omega t más phi. Como fasor solamente tomamos IM por E a la J phi, y este IM a la J phi es prácticamente esto que está aquí, donde E a la J phi es el desplazamiento que ha tenido la corriente de este punto a el valor donde el ángulo es phi. Por eso es que estas dos expresiones son equivalentes, aquí también está. Por lo tanto, miren lo que me permite eso. Si nosotros tenemos aquí un voltaje en el dominio del tiempo, que es Bm coseno de omega t menos phi, como fasor sería simplemente Bm y menos phi. Y se dice que está atrasado. Si yo tengo Bm coseno de omega t más phi, en fasor solamente sería Bm y phi. Si yo tengo Bm seno de omega t más phi, que sería una onda de tensión, pero sinusoidal, para pasarla a fasor la tengo que pasar a coseno. Y eso se hace restando 90 grados. Entonces sería coseno de omega t más phi menos 90. O sea que este sería el ángulo, phi menos 90. O sea, como fasor yo lo pondría Bm ángulo de phi menos 90. Fíjese que este omega t no se toma en cuenta, ¿no? Porque como le digo, eso es la frecuencia de giro. A nivel de corriente, entonces, tendríamos, si tenemos Im coseno de omega t más phi, pues sería Im ángulo phi. Im seno de omega t más phi, habría que restarle 90 y sería Im phi menos 90. Muy bien. Entonces ya si tenemos esta onda,
Esto sería 1 coseno de omega t, ¿no? Que sería eso, esa onda que ustedes ven acá. Y como fasor sería un 1, pero aquí el módulo es 1 y el ángulo aquí no tiene ángulo, es 0. Por lo tanto, sería un 1 con ángulo 0. Aquí tendría que poner 1 ángulo 0. Si tuviéramos coseno de omega t más 30, y si dibujamos esta onda con esta onda de aquí, la onda roja sería coseno de omega t más 30, y aquí tendríamos entonces el 1 girado 30 grados. Y si tenemos coseno de omega t más 120, el módulo aquí sería nuevamente 1. El dibujo sería así, hay un corrimiento de 120 grados, un adelanto de 120 grados, y si lo graficamos, tendríamos esta expresión. 1, porque es el módulo, y 120 es el ángulo del fasor. Muy bien. Entonces podemos representar una onda giratoria por un fasor, que solamente es el módulo y el ángulo. Bueno, ahora, ¿cuáles son las ventajas de este método? Tiene una ventaja muy grande, y es la siguiente. Cuando nosotros estamos en el dominio aquí, coseno de omega t más phi, esto que sería, digamos, una onda de tensión, fíjese que si nosotros derivamos esa onda, eso no sale. Al derivar, claro, este omega sale afuera, nos saldría menos omega bm seno de omega t más phi. Pero hay que pasarlo a coseno, entonces se le suma 90 y eso sería el negativo, entonces me quedaría omega por b sub m coseno de omega t más phi más 90, ¿no es cierto? Esto de aquí lo podríamos representar, es la parte real de la onda omega bm e a la j omega t más j phi más 90, ¿no? Pero e a la j 90 es un giro de 90 grados, o sea que es j. Por eso que esto de acá lo podemos reemplazar por j, y este j lo llevamos acá. Y tendríamos j omega, pero bm por e a la j phi es el fasor b. Y entonces quedaría j omega por b e a la j omega t. Por lo tanto, si tuviéramos una onda bm coseno omega t, si de la derivamos, solamente hay que multiplicarla por j omega b. Y si la integramos, se puede demostrar también que es bm entre j omega. Muy bien. Ahora, ¿por qué interesa tanto la derivada? Porque en los sistemas eléctricos que tienen bobinas, como ya ustedes saben, la tensión en los sistemas que tienen una bobina, va a haber un fenómeno de inducción magnética por el flujo que pasa en la bobina. Y si ese flujo varía, tendríamos una tensión. Entonces tenemos que poner de alguna forma en una bobina qué caída de tensión hay. Y cuando ponemos en la caída de tensión, tendríamos precisamente que usar la derivada, porque de acuerdo a la ley de Lenz, la tensión inducida es la derivada del flujo respecto al tiempo. Y el flujo está relacionado con la corriente. Muy bien. Entonces, por eso es importante las derivadas y las integrales. Bueno, entonces, para terminar esta idea, nosotros tenemos que la corriente y el voltaje de corriente alterna se pueden expresar también en forma polar o en forma rectangular. Es decir, por ejemplo, si yo tengo este valor, lo podríamos reemplazar, y que tiene un módulo de B sub m y un ángulo de teta, que sería este que está aquí, sería una representación que se llama polar. Pero también la podríamos representar por una componente, por una parte real, que sería A, y esta parte de aquí B. Entonces el ángulo es teta, el módulo es B sub m, la parte
real es A, que sería BM coseno de teta, ¿no es cierto? Y la parte imaginaria es B, donde B sería BM seno de teta, ¿correcto? Bueno, entonces ahora vamos a aplicar este concepto de fasor a resolver problemas de ingeniería, es decir, a aplicar una tensión alterna sobre una resistencia. Fíjense, cuando uno aplica una tensión en una resistencia, los sistemas quedan en fase. Pero si es una bobina, a aplicar la tensión y uno hace la experiencia, hay un desvío de 90 grados, miren. ¿Qué pasa ahí? La onda de corriente se atrasa respecto a la onda de tensión. Para ver entonces este fenómeno, que ya es un fenómeno, digamos, que va a dar lugar a un concepto de impedancia, de reactancia, vamos a hacerlo en forma más pausada, en forma más deductiva, y vamos a verlo, digamos, usando una herramienta bueno, vamos a usar esta herramienta para hacer el concepto de fasor. Entonces, miren, tenemos aquí B sub M, una onda B, digamos, ¿no? De tensión. Esa onda de tensión sería B sub M coseno de omega T más phi. ¿No es cierto? Ya vimos que eso lo podríamos representar como un fasor. Bueno, solamente como un fasor B y un ángulo phi, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto. Ese es en el dominio de fasor. Pero supongan que a mí me dicen, bueno, yo quiero esta tensión B, quiero aplicarla a una resistencia. Y me piden cuál es la corriente I, ¿no es cierto? Me están pidiendo cuál es la corriente I. Bueno, usamos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que B es igual a R por I, ¿no es cierto? Por lo tanto, I va a ser igual a B entre R. Entonces, simplemente digo I, aquí, va a ser igual a B, pero B es BM, coseno de omega T más phi, eso es B, y lo divido sobre R. Entonces todo esto viene aquí sobre R. Fíjense que aquí el módulo va a ser BM sobre R. Entonces acá, esta I tendrá un valor BM sobre R, que sería aquí BM sobre R, por coseno de omega T más phi. Coseno de omega T más phi. Obviamente, entonces la corriente va a tener un valor, podríamos expresarla así también, ¿no? I igual a BM entre R sería el valor máximo de la corriente, ¿no? Sería IM coseno de omega T más phi. Y ya tenemos la solución, ¿no? Hemos aplicado el concepto de la ley de Ohm. Una cosa interesante es que
de aquí ustedes lo saben, que la corriente a qué es igual. La corriente a qué es igual a, no, perdón, la resistencia que se opone a la corriente, porque la corriente es V sobre R. Pero esta resistencia que nosotros ya estamos viendo aquí, esta resistencia es igual a B sobre I, ¿no es cierto? Sobre I. Si nosotros dividimos B sobre I, esa será la resistencia, ¿no? Esto lo podríamos resolver con fasores, pero pues ya sería muy fácil, pero no importa, hay que hacerlo para tener la idea. Nosotros podríamos entonces decir lo siguiente, vamos a, este BM coseno de omega t más phi lo ponemos aquí, que sería B phi, o sea que la tensión aplicada acá sería B phi. Esto es R y la corriente es I. Si aplico lo mismo, bueno, aquí es más fácil, la corriente ya usando fasores sería simplemente B, que es ángulo, digo, es módulo, ángulo, dividido entre R. ¿No es cierto? Entonces, perdón, esto de aquí sería BM, ¿no? BM. Aquí también sería BM. Porque es el módulo y el ángulo. Entonces, fíjese que la corriente, el fasor de corriente, tendría un valor I máximo, digamos, que es BM sobre R. BM sobre R, que es el valor, digamos, mayor, por ángulo de phi. ¿Sí? Listo. Ahora, si quiero pasar esto de aquí, bueno, esto también lo podría poner así, ¿no? I igual, un valor máximo, IM, ángulo de phi. ¿Sí? Bueno, y obviamente si lo quiero pasar al dominio del tiempo, simplemente voy a poner esta corriente I en el dominio del tiempo, va a ser igual al valor I máximo, que es BM sobre R. Entonces aquí podría poner nuevamente BM sobre R. Dividido, digo, esto por el coseno de omega t más phi, porque para pasarlo a fasor, perdón, tendría entonces coseno de omega t más phi. Más phi. Entonces, en ambos casos, pues sale la misma respuesta, ¿no? Usando tanto el método, digamos, normal y el método fasorial, ¿sí? Cuando hay resistencia no hay problema, pero entonces nosotros tenemos aquí un concepto interesante, el concepto de resistencia, ¿no? Que es la resistencia que el circuito le opone a la corriente, ¿no? Entonces, tenemos este concepto de resistencia, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para una inductancia, o sea, para una bobina. Si yo tuviera una bobina, pero vamos a hacer algo más interesante. Voy a tener una bobina, ¿no es cierto? Pero esta bobina no tiene resistencia. O sea, la resistencia de la bobina es igual a 0. Si nosotros aplicamos acá un voltaje, y me están pidiendo aquí la corriente I, entonces fíjense que no habría forma de que haya tensión en la resistencia, porque la resistencia es 0. Sin embargo, ustedes van a ver que aquí, en la bobina, habría una tensión inducida aquí. Habría una tensión. Y esa tensión, ¿a qué es igual? ¿Por qué ocurre? Ocurre por lo siguiente, miren, una bobina, digamos algo así,
cuando pasa una corriente I por la bobina, como la corriente es corriente alterna, eh, produce dentro de la bobina, o puede ser incluso un cable que no esté con vueltas, ¿no? Pero produce, esta corriente genera un flujo. O sea que podríamos ver, digamos que acá hay un flujo así. Hay flujos magnéticos que están haciendo esto. Esto sería un flujo. ¿Ya? Y los experimentos indican que ese flujo magnético, si varía en el tiempo, va a ocasionar aquí una tensión inducida, o sea, una tensión, un voltaje. Y esa tensión inducida, que se llama E, es proporcional a la derivada del flujo, de este flujo magnético respecto al tiempo. Por eso es que en corriente continua, como la corriente crea un flujo, pero un flujo fijo, no hay tensión inducida. Pero en este caso, sí hay una tensión inducida debido al flujo variable. Pero esto, ¿cómo lo podemos simplificar? Bueno, se simplifica diciendo lo siguiente. Realmente hay una relación entre el flujo. ¿Quién produce el flujo? La corriente es el que está produciendo el flujo, ¿no es cierto? La corriente es la que produce el flujo por la ley de Ampere. Por lo tanto, se puede mostrar que el flujo es igual a la inductancia, que es una propiedad de esta bobina, por la corriente. En otras palabras, uno podría mostrar aquí, perdón, aquí voy a, flujo es L por I, ¿no? Flujo sería, sí, L por I. Fíjense que si el flujo es L por I, en realidad lo que han demostrado las mediciones es que si yo divido el flujo que produzco sobre la corriente, obtengo una constante, y esa constante se le llamó inductancia. Por eso es que, basado en esto, yo puedo escribir esta forma de acá, ¿no? L igual, flujo igual a L por I, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos poner acá reemplazar este flujo aquí, y esa tensión inducida va a ser igual a derivada de L por I. Derivada de L por I, ¿no es cierto? Bueno, esto ya lo habíamos visto al comienzo, pero es interesante volverlo a ver aquí. Pero como la inductancia es constante, la podemos sacar afuera. Entonces queda L de I de T. Y este valor de L, cada bobina tiene un valor de inductancia. Entonces, prácticamente nos están diciendo que la tensión en la bobina, hay una tensión en la bobina producida por el flujo, pero la puedo representar por la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la corriente? Pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo considerando ya esta cuestión, porque fíjense que como R0 no hay tensión en resistencia, porque digamos que esta bobina está hecha por un superconductor, no tiene resistencia, solamente va a haber tensión por el flujo variable. Por lo tanto, vamos a hacer esto de acá, digamos, el ejemplo, y el ejemplo lo vamos a hacer así. Yo tengo una bobina que la represento por una inductancia, ¿no es cierto? L, y le voy a aplicar una tensión. Pero esta tensión que le estoy aplicando es igual a B máximo coseno de omega t más phi. Esa es la tensión. Ahora,
Fíjense que nosotros ya sabemos que esta tensión en la bobina es igual a, pero nosotros queremos la corriente. ¿Cuánto vale la corriente I? Ese es nuestra... ¿Cuánto vale esa corriente I? Bueno, nosotros sabemos que ese voltaje en la bobina también es igual a L, la inductancia, por derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿No es cierto? Ya sabemos eso. Por lo tanto, queremos saber cuál es la corriente. Entonces, para hacer eso, pues igualo estas dos. Entonces tendría aquí Bm coseno de omega t más phi, que es B, que es este B de aquí, y esto es igual a L de I de T. ¿No es cierto? Fíjese que este es un programa muy sencillo, pero mire todo lo que trae aquí de complicación. Entonces, bueno, yo puedo aquí despejar de I. Si yo despejo de I, me quedaría aquí, este L pasa abajo y esta DT pasa arriba, o sea que me quedaría Bm sobre L, por coseno de omega t, por coseno de omega t más phi. Por este diferencial de, lo pongo arriba, ¿no? Diferencial de t. Por lo tanto, si quiero hallar y tengo que integrar aquí, ¿no? Pero para integrar, o sea que yo integro aquí, si integro aquí, lo voy a hacer con otro color para, digamos, no. Si yo integro aquí, ¿no es cierto? E integro aquí, para hallar y, o sea, aquí ya me saldría ahí, y eso es lo que estoy buscando. Pero claro, fíjense, para integrar tendría que tener el mismo argumento. Entonces, como este tiene omega t, yo tendría que poner aquí omega, o sea, multiplicar esto por omega. O sea, aquí le pongo aquí el omega aquí. Bueno, aquí lo voy a poner por omega. Si le pongo aquí por omega, entonces tendría coseno de omega t diferencial de omega t. ¿Listo? Pero que si multiplico por omega, tengo que dividir entre omega, o sea que tendría que poner un omega aquí. Un omega así. Por lo tanto, ya ustedes saben que la integral de coseno es seno. Entonces, esto me quedaría que la corriente, ¿a qué es igual? La corriente sería igual a Bm sobre omega L coseno, no, perdón, seno, porque la integral de coseno es seno de omega t más phi. Eso sería seno de omega t más phi. Esta sería entonces ¿cómo se llama? La solución, ¿no? Pero, como yo quiero pasarlo a fasor, tendría que tener su respuesta en coseno. Y si la respuesta en coseno, hay que restarle menos 90 para pasar este seno a coseno. Entonces tendríamos aquí Bm omega L coseno de omega t más phi menos 90. Eso quedaría así. Entonces, ya tenemos esa es la solución. Ahora, ¿qué dice el método fasorial, ¿no es cierto? Y esto es la solución como tendríamos que hacerla en forma, pues como se puede hacer. Pero nosotros podríamos usar el método fasorial para llegar a la misma solución en forma rápida. El método fasorial, ¿qué dice? Que, fíjense que aquí, si nosotros
representamos esto por una, en forma fasorial, aquí habría un B, pero este B sería el valor BM, ángulo de phi, ¿no es cierto? Ángulo de phi. Y aquí queremos saber esta corriente, ¿no es cierto? Entonces, en esta inductancia, hemos visto que hay una tensión, pero ya ustedes saben que la tensión es R por I cuando hay resistencia. En este caso la resistencia es cero, pero hay una tensión. Entonces, en el método fasorial se crea, aquí se crea, se dice, ¿no?, que esta inductancia crea algo que se llama impedancia, que su valor es J, pero este J precisamente es porque es por esta derivada. Entonces, J por omega L. Omega L. Sería esa la expresión, J omega L. Donde omega L sería como una resistencia, pero en este caso producida por una resistencia producida por el flujo. Es una resistencia al flujo. Bueno, entonces a esa omega L se le ha llamado reactancia. En vez de decir resistencia, se dice reactancia, porque es producto del flujo, reactancia inductiva. Entonces aquí tendríamos el valor, entonces, de J omega L, ¿no es cierto? Y como les digo, esta omega L se conoce como reactancia inductiva, o sea que se va a conocer como XL. De tal forma que si yo multiplico JXL, o sea, esto es lo mismo que poner aquí JXL, ¿no es cierto? JXL por I, eso me va a dar la tensión, ¿ya? Bueno, entonces ya queda la cuestión fácil. Entonces digo, bueno, entonces si yo quiero saber I, simplemente voy a dividir este voltaje entre esta reactancia, ¿no? Entonces digo así, este voltaje BM, ángulo phi, es igual a esta impedancia o reactancia inductiva, que le pongo JXL, bueno, yo sé que XL es omega L, por la corriente I. Muy bien, pero ahora yo quiero I, que es lo que tengo. Bueno, entonces I, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a BM ángulo phi sobre JXL. Entonces sería BM, valor phi, sobre JXL. Y ya sabemos que XL es omega L, ¿no? Por lo tanto, bueno, como J es 90, fíjense que como este J es 90 grados y es un número complejo, podremos poner esto de la siguiente forma. BM sobre XL. Y este valor de J, como es 90, lo paso arriba como menos 90, ¿no? Entonces aquí queda phi menos 90. Por lo tanto, esa sería ¿cómo se llama? La solución. Entonces sería la solución y va a ser BM sobre XL. Claro, ya sabemos que XL es omega L, ¿no? Entonces, si lo queremos pasar al dominio del tiempo, diga, bueno, esta IA que es igual, BM sobre XL. Pero esta XL ya sabemos que es omega L, ¿no? Este es como el IM, ¿no? Multiplicado por coseno de omega t, coseno de omega t más phi
menos 90. La misma solución que tenemos aquí, pero en este caso es usando los fasores. Entonces, uno puede pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia usando un concepto que se llama en este caso reactancia, reactancia inductiva, y cuando es un condensador va a haber una reactancia capacitiva. Bueno, pero eso ya lo explicamos en otra sesión. Lo interesante es aquí entonces es que, fíjese que nosotros si dividimos aquí B sobre I, miren, como tenemos esta expresión acá, ¿no es cierto? Si dividimos BM sobre I, o sea que B sobre I, BM, ángulo phi, que es la tensión, el fasor de tensión, si lo dividimos entre el fasor de corriente, ¿qué nos queda? Nos queda JXL, miren. B entre I nos quedaría J, nos quedaría aquí JXL. Significa que ahora B sobre I ya no solamente es una resistencia, sino también, en este caso, se define como una reactancia, porque está tratando de representar ese fenómeno de cuando hay flujos variables en el tiempo. Lo interesante es que cuando hacemos circuitos nos olvidamos de los flujos y podemos calcular directamente la tensión usando el concepto de reactancia inductiva. Bueno, muy bien. Hasta ahí sería la clase de hoy. Luego veremos ya las otras aplicaciones.